Muchos han pasado años esperando ese momento como si dependiera de algo externo. Como si hubiera que alcanzar cierto punto, cierta validación, cierto logro visible. Pero la verdad es que ese cambio no llega desde afuera. Nace en el momento en que decides verte de otra manera. Y ahí es donde la mayoría se queda atrapada. Se esfuerzan, trabajan, intentan mejorar, pero siguen viéndose iguales por dentro. Siguen reaccionando desde la misma identidad, desde la misma historia interna que repiten todos los días. Quieren resultados nuevos sosteniendo una versión antigua de sí mismos. Como dijo Neville en su libro El poder de la conciencia, la clave está en asumir el sentimiento del deseo cumplido. No en pensarlo como algo lejano, sino en sentirlo como una realidad presente. Y esto cambia todo. Una persona puede desear prosperidad, pero si en su interior sigue sintiéndose limitada, dudosa o insuficiente, esa es la señal que sostiene su experiencia. No es falta de capacidad, es falta de alineación interna. Imagina a alguien que desea un cambio en su vida laboral. Lee, se prepara, intenta oportunidades, pero cada vez que piensa en su futuro, siente incertidumbre, miedo o una ligera sensación de no estar a la altura. Esa sensación, aunque sutil, domina su dirección. Y entonces los resultados parecen no coincidir con el esfuerzo. Ahora imagina lo contrario. Esa misma persona, sin cambiar todavía su entorno, empieza a experimentar una nueva sensación interna. Se ve actuando con seguridad. Se percibe valorada. Siente que lo que busca ya forma parte de su realidad. No como fantasía, sino como una vivencia interna repetida y sostenida. Poco a poco, sus palabras cambian. Su postura cambia. Su forma de responder a las oportunidades cambia. Y lo más interesante es que las situaciones externas comienzan a reflejar eso. No porque el mundo externo haya decidido ayudarle, sino porque su estado interno está reorganizando su manera de percibir, actuar y sostener la realidad. Como dijo Neville en su conferencia Cambiar el sentimiento de yo soy, cuando cambias tu concepto de ti mismo, todo lo que forma parte de tu mundo también cambia para reflejarlo. No es magia en el sentido superficial. Es una transformación en la base misma de la experiencia. Elevarte no significa volverte alguien distinto en apariencia. Significa reconocer quién ya eres en esencia y atreverte a vivir desde ahí. Significa dejar de reaccionar como la versión que duda y empezar a responder como la versión que sabe. Muchas veces se cree que primero deben cambiar las circunstancias para poder sentirse mejor. Pero en realidad, es al revés. Primero cambia el estado interno. Después, inevitablemente, cambia la experiencia. Hay quienes pasan años esperando sentirse seguros para actuar. Pero lo que no ven es que la seguridad no llega como consecuencia de la acción externa. Llega cuando decides habitar una nueva identidad internamente, incluso antes de tener pruebas visibles. Ese es el punto de elevación. No cuando todo mejora, sino cuando tú dejas de depender de lo que ves para definirte. Y en ese instante, algo se activa. Algo que no necesita aprobación, ni garantías, ni permiso. Porque elevarte no es alcanzar algo. Es recordar que nunca estuviste abajo. Imagina que te despiertas una mañana y, sin razón aparente, sientes una tranquilidad profunda. No necesitas comprobar nada, no necesitas buscar señales. Simplemente sabes que todo está funcionando a tu favor, incluso si aún no puedes verlo completamente. Caminas por tu día con una sensación diferente, hablas distinto, decides distinto, reaccionas distinto. Y lo más sorprendente es que los pequeños detalles empiezan a encajar de una manera casi perfecta. Ese estado no aparece por casualidad. Es el resultado de algo que muchos pasan por alto, la forma en que construyen su mundo interno. Hay una tendencia muy común a observar la vida como si fuera algo que sucede desde afuera hacia adentro. Las personas miran sus circunstancias y, a partir de ahí, definen cómo sentirse. Si algo sale bien, se sienten bien. Si algo falla, dudan. Y así,
entran en un ciclo donde su estado emocional depende completamente de lo externo. Pero eso genera una desconexión constante. Porque cuando se desea elevar la vida, no se puede seguir reaccionando a lo visible como si fuera la fuente. Lo visible es solo una consecuencia. Como dijo Neville en su conferencia El secreto del sentir, lo que sostienes emocionalmente como verdadero termina convirtiéndose en tu experiencia. No es lo que deseas ocasionalmente lo que marca la diferencia, sino lo que sientes de manera constante como parte de tu identidad. Piensa en alguien que constantemente se dice que quiere avanzar, que quiere mejorar, que quiere más estabilidad. Sin embargo, en su interior mantiene una conversación silenciosa de preocupación. Se anticipa a problemas, duda de los resultados y se prepara para lo negativo. Aunque externamente haga todo lo correcto, internamente está afirmando lo contrario. Y esa contradicción tiene un impacto directo. Ahora imagina otro escenario. Una persona empieza a cuidar lo que siente, no desde el esfuerzo rígido, sino desde la comprensión de que su mundo interno es el punto de partida. Cada vez que su mente intenta regresar a la duda, decide recordar quién es ahora. No quién fue, no quién teme ser, sino quién ha elegido ser. No fuerza el cambio, lo sostiene. Y eso cambia su experiencia. Empieza a notar que reacciona con más calma. Que situaciones que antes le afectaban ahora pasan sin dejar huella. Que incluso cuando algo no sale como esperaba, no pierde su centro. Y desde ahí, su vida comienza a tomar otra forma. Como dijo Neville en su libro Despierta tu imaginación, la imaginación no distingue entre lo que consideras real o imaginado si logras sentirlo con intensidad. Lo que aceptas internamente como verdadero se convierte en el molde de tu realidad. Esto no significa negar lo que ocurre, sino dejar de darle el poder de definirte. Porque elevarte implica una decisión clara, dejar de vivir como resultado de las circunstancias y comenzar a vivir como la causa de lo que experimentas. Es un cambio sutil, pero absoluto. Hay quienes esperan a que todo esté en orden para sentirse bien. Pero quienes realmente se elevan hacen lo contrario, eligen sentirse en coherencia con lo que desean, incluso antes de tener evidencia. Y ese es el punto de quiebre. Porque en ese momento dejas de perseguir y comienzas a reflejar. Y cuando eso sucede, lo externo ya no tiene que convencerte de nada, porque tú ya lo has decidido por dentro. Imagina que estás frente a una decisión importante. No hay nadie que te diga qué hacer. No hay señales claras en el mundo externo. Solo estás tú, y ese diálogo interno que nunca se detiene. Pero esta vez ocurre algo distinto, en lugar de escuchar la voz de la duda, elige sostener una certeza tranquila. No necesitas justificarla. Simplemente la habitas. Y desde ahí decides. Ese momento, aunque parezca simple, es uno de los más poderosos en el proceso de elevarte. Porque no se trata solo de lo que haces, sino desde dónde lo haces. Muchas personas creen que cambiar su vida implica tomar grandes decisiones o realizar acciones extraordinarias. Pero lo que no ven es que el verdadero cambio ocurre mucho antes de cualquier acción visible. Ocurre en el instante en que eliges qué versión de ti está tomando esa decisión. Hay una diferencia enorme entre actuar con miedo y actuar con convicción, incluso si la acción es exactamente la misma. Como dijo Neville en su conferencia La fe es tu fortuna, la fe no es esperar que algo suceda, sino vivir internamente como si ya fuera un hecho. Es una certeza que no necesita pruebas, porque no depende de lo externo. Sin embargo, muchos hacen lo contrario. Esperan sentir seguridad para actuar. Esperan señales para avanzar. Esperan validación para creer. Y en ese proceso, postergan constantemente el cambio que desean. Imagina a alguien que quiere transformar su relación con el dinero. Aprende, intenta organizarse, busca oportunidades, pero en su interior sigue sintiendo escasez. Sigue reaccionando con ansiedad cada vez que piensa en el futuro. Aunque sus acciones sean correctas, su estado interno sigue sosteniendo la misma limitación. Y entonces, los resultados se mantienen en la misma frecuencia.
Ahora observa otro enfoque. Esa persona comienza a notar sus pensamientos, pero no se identifica con ellos. Cada vez que surge la preocupación, decide regresar a una sensación distinta: estabilidad, confianza, suficiencia. No porque ya lo vea, sino porque ha decidido que esa es su nueva base. Empieza a tomar decisiones desde ese lugar. Y algo cambia. No de un día para el otro, pero sí de forma consistente. Su relación con el dinero deja de ser una carga emocional y se convierte en un espacio de control interno. Empieza a ver oportunidades donde antes veía problemas. Actúa con claridad, no con urgencia. Como dijo Neville en su libro El sentimiento es el secreto, no es lo que haces ocasionalmente lo que transforma tu vida, sino el estado emocional que sostienes como natural. Ese estado es el que termina filtrando cada experiencia. Elevarte implica asumir ese estado como tu punto de partida. No como algo que buscas, sino como algo que ya eres. Porque mientras sigas viendo lo que deseas como algo externo, seguirás persiguiéndolo. Pero cuando comienzas a vivir desde la identidad de quien ya lo tiene, todo empieza a reorganizarse. Y lo más interesante es que este cambio no es visible de inmediato para otros, pero sí es profundamente real para ti. Es una transformación silenciosa. Dejas de reaccionar impulsivamente. Dejas de sentirte condicionado por lo que ocurre. Dejas de depender de resultados inmediatos para sostener tu estado. Y ahí, en esa estabilidad interna, aparece algo nuevo: dirección. Ya no te dispersas. Ya no dudas constantemente. Empiezas a moverte con una coherencia que antes no estaba. Y ese es uno de los indicadores más claros de que te estás elevando. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no necesitas que lo sea para mantenerte firme. Porque cuando eliges quién eres, antes de que el mundo te lo confirme, estás dando el paso más importante. El paso donde dejas de reaccionar y comienzas a crear. Imagina que entras en un lugar donde antes te sentías incómodo. Tal vez una reunión, una conversación importante o una situación que solía generarte inseguridad. Pero esta vez es distinto. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo dentro de ti se ha asentado. No te adelantas al resultado. No analizas cada gesto. Simplemente estás presente, firme, completo. Y desde ese estado, todo fluye de otra manera. Este tipo de transformación no ocurre por casualidad. Es el resultado de dejar de identificarte con la versión antigua de ti que reaccionaba automáticamente ante cada estímulo externo. Muchas personas viven atrapadas en reacciones automáticas. No lo notan al principio, pero cada pensamiento repetido, cada emoción habitual, se convierte en una especie de molde invisible. Y desde ese molde, interpretan todo lo que ocurre. Creen que están respondiendo al mundo, cuando en realidad están respondiendo a su propia programación interna. Por eso, aunque cambien de entorno, muchas veces repiten los mismos patrones. Como dijo Neville en su conferencia Asumiendo el sentimiento, aquello que aceptas como verdadero en tu interior se proyecta en tu experiencia de vida. No necesitas forzarlo. No necesitas perseguirlo. Solo necesitas sostenerlo. Pero ahí es donde aparece una dificultad silenciosa. Las personas intentan cambiar, pero siguen observándose desde la antigua identidad. Aunque intentan pensar distinto, en el fondo siguen sintiendo que esa nueva versión no les pertenece. Se ven a sí mismas como alguien que está intentando mejorar, no como alguien que ya ha cambiado. Y esa diferencia es clave. Imagina a alguien que quiere mejorar su relación con los demás. Decide comunicarse mejor, escuchar más, ser más abierto. Pero en su interior sigue creyendo que no es suficiente, que no será comprendido o que terminará decepcionando a otros. Aunque sus acciones sean positivas, su estado interno sigue generando tensión. Ahora imagina otro enfoque. Esa persona deja de intentar mejorar desde la carencia y empieza a asumir una identidad distinta. Se percibe como alguien seguro, alguien capaz de generar conexiones sanas.
No necesita pruebas externas para sostenerlo. Simplemente lo decide. Y desde ahí actúa. Sus palabras cambian porque ya no nacen de la inseguridad, sino de la tranquilidad. Su forma de escuchar cambia porque ya no está esperando ser validado. Su manera de relacionarse se vuelve más natural, más firme. Como dijo Neville en su libro Tu fe es tu fortuna, el mundo es un espejo que refleja tu estado de conciencia. No es que primero cambie el reflejo y luego tú. Eres tú quien cambia, y el reflejo responde. Elevarte implica asumir ese nivel de responsabilidad. No para cargar con todo lo que ocurre, sino para reconocer que tienes el poder de elegir desde donde lo experimentas. Y ese poder no está en hacer más, sino en ser distinto. Hay quienes intentan controlar cada detalle de su vida externa, creyendo que así encontrarán estabilidad. Pero la verdadera estabilidad no se construye afuera. Nace de un estado interno que no depende de las circunstancias. Cuando logras sostenerte en ese estado, incluso en medio de la incertidumbre, algo cambia profundamente. Dejas de reaccionar con urgencia. Dejas de sobreinterpretar. Dejas de necesitar resultados inmediatos para sentirte en control. Y en ese espacio aparece algo muy valioso, la claridad. Porque cuando no estás atrapado en la reacción, puedes elegir con mayor precisión. Puedes ver oportunidades donde antes solo había tensión. Puedes avanzar sin esa sensación constante de estar luchando contra algo. Ese es el momento en el que empiezas a elevarte de verdad. No cuando todo se vuelve fácil, sino cuando tú te vuelves firme. Porque en esa firmeza ya no hay lucha, hay dirección. Imagina que estás viviendo un momento que antes te habría desbordado. Algo no sale como esperabas. Quizás una respuesta negativa, un retraso, una situación que en otro momento habría activado tensión inmediata. Pero ahora, en lugar de reaccionar con ansiedad, hay una pausa dentro de ti. Una calma que no depende de lo que está pasando. Respiras, observas y decides no caer en el mismo patrón de siempre. Ese instante es más poderoso de lo que parece. Porque ahí es donde realmente comienzas a elevarte, cuando dejas de confirmar la vieja versión de ti mismo a través de tus reacciones automáticas. Muchas personas creen que el cambio consiste en alcanzar momentos positivos constantes, como si elevarse fuera a evitar cualquier situación incómoda. Pero la verdadera transformación ocurre cuando, incluso frente a lo inesperado, eliges mantenerte en un estado distinto. No es negar lo que ocurre. Es no permitir que lo que ocurre defina quién eres. Como dijo Neville en su conferencia Viviendo en el Fin, debes asumir el resultado final como si ya fuera una realidad, más allá de lo que tus sentidos estén mostrando en el momento presente. Esa fidelidad interna es la que sostiene el cambio. Sin embargo, muchas veces sucede algo casi imperceptible. Cuando algo no sale como se espera, la mente regresa automáticamente a la duda. Empieza a reconstruir la historia de siempre, esto no está funcionando, quizás no es para mí, algo está mal. Y aunque esas ideas parezcan normales, refuerzan exactamente lo que se quiere dejar atrás. Imagina a alguien que está cambiando su forma de relacionarse con su vida personal. Durante un tiempo logra sostener una sensación de equilibrio, de confianza. Pero un día enfrenta una situación que no encaja con esa nueva percepción. Y en lugar de sostener su nuevo estado, vuelve a reaccionar como antes. No porque no pueda sostener el cambio, sino porque aún no se ha dado permiso completo para hacerlo. Ahora imagina una respuesta distinta. En lugar de reaccionar desde la incomodidad, esa persona observa la situación y decide mantenerse en la identidad que ha elegido. No lucha contra lo ocurrido, pero tampoco se deja arrastrar por ello. Recuerda cómo se siente la versión elevada de sí mismo, y permanece ahí. Con el tiempo, esa decisión deja de ser un esfuerzo y se convierte en algo natural. Como dijo Neville en su libro La ley y la promesa, aquello que sostienes con persistencia en tu conciencia termina tomando forma en tu experiencia. No por insistencia forzada, sino por coherencia interna. Elevarte, entonces, no es evitar los momentos desafiantes.
Es atravesarlo sin perderte. Es sostener tu estado incluso cuando el entorno no lo confirma de inmediato. Y esto requiere algo fundamental: dejar de interpretar cada situación como una prueba de si funciona o no. Porque esa necesidad constante de evidencia es lo que mantiene a muchas personas en el mismo nivel. Quieren ver para creer, cuando en realidad deben creer para ver. Hay una gran diferencia entre ambas posturas. Una depende de lo externo. La otra crea lo externo. Cuando eliges sostener tu estado, incluso en momentos de duda, estás construyendo una base interna que no se rompe fácilmente. Esa base se vuelve tu punto de referencia. Ya no son las circunstancias las que determinan cómo te sientes, sino tu estado el que empieza a influir en lo que experimentas. Y poco a poco, algo cambia. No de forma abrupta, pero sí evidente. Las situaciones pierden la capacidad de desestabilizarte. Las decisiones se vuelven más claras. La sensación de control interno crece. Y en ese proceso, sin darte cuenta, empiezas a vivir desde otro nivel de conciencia. Ese es el verdadero significado de elevarte. No eliminar los desafíos, sino dejar de ser definido por ellos. Porque cuando tu estado se mantiene firme, tu realidad no tiene otra opción que alinearse con él. Imagina que estás frente a un espejo, pero no uno que refleja tu apariencia, sino uno que muestra exactamente lo que crees de ti mismo. No puedes disimular, no puedes mentir. Todo lo que has aceptado como verdad interna aparece ahí con total claridad. Y por un momento, lo ves, no es el mundo el que te limita, es la imagen que has sostenido durante tanto tiempo. Ese reconocimiento, lejos de ser incómodo, puede convertirse en un punto de liberación. Porque si esa imagen fue creada, también puede ser transformada. Muchas personas intentan cambiar sus resultados sin revisar esa imagen interna. Ajustan comportamientos, prueban nuevas estrategias, buscan respuestas afuera, pero siguen viéndose a sí mismas desde la misma perspectiva. Y mientras esa percepción no cambie, lo demás tiende a reorganizarse para confirmarla. Como dijo Neville en su libro El poder de la conciencia, cambiar tu concepto de ti mismo es cambiar tu destino. No es una frase simbólica. Es una ley práctica de la experiencia humana. Cuando te ves como alguien limitado, el mundo encuentra la forma de reflejarlo. Cuando te ves como alguien capaz, el entorno empieza a responder a esa nueva percepción. Pero aquí aparece algo muy sutil. Muchas personas dicen que quieren cambiar, pero en el fondo siguen aferradas a su antigua identidad. La protegen sin darse cuenta. La justifican. La repiten a través de pensamientos que parecen inofensivos pero que refuerzan la misma idea. Imagina a alguien que desea sentirse valorado en su entorno. Busca mejorar su comunicación, ser más claro, más presente. Pero internamente sigue sintiendo que debe esforzarse para merecer atención, como si el reconocimiento fuera algo que se gana con sacrificio constante. Esa sensación, aunque no se diga en voz alta, dirige su experiencia. Ahora imagina un giro diferente. Esa persona comienza a observar esas creencias, pero no las combate. Simplemente deja de alimentarlas. Empieza a construir una nueva imagen interna, alguien que ya es valorado, alguien cuya presencia tiene peso, alguien que no necesita demostrar constantemente. Y esa nueva imagen se vuelve su punto de referencia. No es un cambio externo inmediato, pero sí un cambio de base. Sus decisiones empiezan a surgir desde ese lugar. Sus interacciones se ajustan de forma natural. Ya no hay esa necesidad de convencer o de agradar. Hay presencia. Como dijo Neville en su conferencia, todos son tú mismo empujado hacia afuera, las personas y situaciones que experimentas responden al concepto que tienes de ti mismo. No porque ellos cambien por sí solos, sino porque tú dejas de sostener la versión que generaba ciertas respuestas. Elevarte implica asumir completamente esa responsabilidad. No como una carga, sino como una oportunidad. Porque en lugar de intentar controlar cada situación, comienzas a enfocarte en lo único que realmente puedes transformar, tu estado interno y la imagen que sostienes de ti.
Esto no se logra de un momento a otro, pero tampoco es un proceso complicado. Es una decisión sostenida. Cada vez que surge la antigua forma de verte, eliges no identificarte con ella. Cada vez que aparece una reacción automática, eliges recordar quién eres ahora. No desde la lucha, sino desde la claridad. Y con el tiempo, esa nueva imagen deja de sentirse ajena. Se vuelve natural. Se convierte en la forma en la que piensas, sientes y actúas sin esfuerzo. Y ahí, en ese punto, algo se consolida. Ya no necesitas recordarte constantemente quién eres, porque simplemente lo eres. Ese es el momento en que la elevación deja de ser un objetivo y se convierte en tu estado habitual. Un estado desde el cual la vida comienza a responder de una manera que antes parecía imposible. No porque algo externo haya cambiado primero, sino porque finalmente te has permitido verte desde un nivel más alto. Imagina que todo a tu alrededor parece ponerse en contra por un momento. Un imprevisto, una tensión, una palabra que no esperabas escuchar, y sientes como la vieja reacción intenta regresar. Esa sensación conocida que antes te dominaba. Pero esta vez ocurre algo distinto, no te pierdes ahí. Hay una parte de ti que observa, que se mantiene firme, que recuerda quién ha decidido ser. Ese instante es clave. Porque mantener tu nueva imagen cuando todo está en calma es más sencillo. Pero sostenerla cuando hay presión, eso define si realmente te has elevado o si aún dependes de las circunstancias. Muchas personas logran construir una nueva percepción de sí mismas en momentos de tranquilidad. Se sienten seguras, confiadas, alineadas, pero cuando aparece una situación desafiante, vuelven automáticamente a la versión anterior. No porque hayan fallado, sino porque esa antigua identidad sigue siendo la más practicada bajo presión. Y ahí está el punto de transformación real. Como dijo Neville en su conferencia, permanecer fiel a la idea, no basta con asumir un estado, es necesario persistir en él, especialmente cuando los sentidos contradicen lo que has elegido creer. Esa persistencia no es esfuerzo físico, es fidelidad interna. Imagina a alguien que ha comenzado a verse como una persona segura, estable y dueña de su dirección. Durante días o semanas se ha sentido así. Pero un día ocurre algo, recibe una respuesta inesperada, un rechazo o un obstáculo. En ese momento aparece la tentación de interpretar esa situación como una señal de retroceso. Antes, esa persona habría reaccionado inmediatamente, dejándose llevar por la inseguridad. Pero ahora hace algo distinto, reconoce la incomodidad, pero no se identifica con ella. No permite que ese momento defina su identidad. Y eso cambia todo. En lugar de decir esto demuestra que no he cambiado, decide sostener su nueva imagen, esto es solo una situación, no es quien soy. Esa diferencia interna es lo que mantiene la dirección. Como dijo Neville en su libro El sentimiento es el secreto, debes disciplinarte a sentir lo que deseas como si fuera real, independientemente de las apariencias. Esa disciplina no es rigidez, es coherencia con tu decisión. Mantener tu nueva imagen bajo presión no significa bloquear emociones o ignorar lo que ocurre. Significa no convertir ese momento en una confirmación de la vieja historia. Es un cambio de relación con la experiencia. Antes, cada situación parecía definirte. Ahora, tú defines cómo interpretas cada situación. Y eso requiere algo muy importante, no hacer de cada dificultad un significado personal. Porque muchas veces la presión no viene solo del entorno, sino del significado que le das a lo que sucede. Un retraso se convierte en todo está mal. Una crítica se convierte en no soy suficiente. Y así, sin darte cuenta, vuelves a sostener la identidad que estabas dejando atrás. Pero cuando te elevas, ese patrón se rompe. Empiezas a ver cada situación como algo neutro que puedes interpretar desde tu nuevo estado. No necesitas que todo salga perfecto para mantenerte firme. No necesitas resultados inmediatos para confirmar quién eres. Porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo.
Y con cada vez que eliges sostenerte, incluso en medio de la incomodidad, fortaleces esa nueva versión de ti. Se vuelve más estable, más natural, más real. Hasta el punto en que la presión deja de ser una amenaza y se convierte en una confirmación silenciosa de que ya no eres quien eras. Ese es el verdadero dominio. No el control del entorno, sino la estabilidad interna que no se rompe, incluso cuando el entorno cambia. Imagina que llegas a un punto en el que ya no necesitas convencerte de nada. No estás repitiendo afirmaciones con esfuerzo, no estás intentando mantener una sensación artificial. Simplemente vives desde una certeza tranquila. Como si ya hubieras cruzado una línea invisible y no hubiera forma de volver atrás. Te observas en situaciones que antes te habrían hecho dudar y ahora respondes con naturalidad. No porque te estés controlando, sino porque ya no eres la misma persona que reaccionaba de esa manera. Ese es un nivel más profundo de elevación. Es el momento en que la nueva identidad deja de ser una práctica y se convierte en tu estado dominante. Pero para llegar ahí, ocurre algo muy importante que muchos no consideran: soltar completamente la necesidad de volver a la antigua historia. Porque aunque una persona haya cambiado en gran parte, todavía puede existir una pequeña tendencia a mirar atrás. A revisar si antes era más seguro actuar de cierta manera. A preguntarse si realmente este nuevo estado es sostenible. Y esa duda sutil puede debilitar la estabilidad. Como dijo Neville en su conferencia El arte de creer, aceptar algo como verdadero implica abandonar aquello que ya no coincide con esa verdad. No puedes sostener dos identidades al mismo tiempo sin generar conflicto interno. Imagina a alguien que ha construido una nueva forma de verse, confiado, estable, con dirección. Ya no reacciona como antes, ya no se pierde en pensamientos de inseguridad. Pero en ciertos momentos, cuando algo se mueve en su entorno, aparece una pequeña inclinación a revisar el pasado, a comparar, a cuestionar. Antes, esa persona habría seguido ese pensamiento. Ahora hace algo distinto. No lucha contra esa idea, pero tampoco la alimenta. La reconoce como parte de una versión anterior que ya no necesita sostener. Y en lugar de darle continuidad, regresa a su estado actual. Esa decisión es poderosa. Porque cada vez que eliges no volver mentalmente a quien eras, refuerzas quien eres ahora. Como dijo Neville en su libro Despierta tu imaginación, debes mantenerte fiel a la realidad que has imaginado hasta que se vuelva más natural para ti que cualquier otra. No se trata de forzarla, sino de permitir que ocupe todo el espacio. Y eso implica algo clave: dejar de darle valor a cualquier pensamiento o emoción que no coincida con tu nueva identidad. No desde el rechazo, sino desde la claridad. Porque cuando sabes quién eres, no necesitas debatir con cada idea que aparece. Simplemente eliges. Elevarte, en este punto, ya no es un esfuerzo consciente constante. Es una condición interna que empieza a sostenerse por sí sola. Tus decisiones se alinean sin análisis excesivo. Tus respuestas surgen desde un lugar más estable. Tu percepción se vuelve más limpia. Y entonces ocurre algo muy interesante. Dejas de buscar resultados como prueba. Porque ya no necesitas confirmaciones externas para sentirte en tu lugar. Esto cambia completamente la relación con la vida. Antes, cada resultado parecía definirte. Ahora, cada resultado es solo una expresión más de un estado que ya es estable en ti. Y esa estabilidad genera una sensación nueva, confianza profunda. Como dijo Neville en su conferencia El arte de creer, aceptar algo como verdadero implica abandonar aquello que ya no coincide con esa verdad. No puedes sostener dos identidades al mismo tiempo sin generar conflicto interno. Imagina a alguien que ha construido una nueva forma de verse, confiado, estable, con dirección. Ya no reacciona como antes, ya no se pierde en pensamientos de inseguridad. Pero en ciertos momentos, cuando algo se mueve en su entorno, aparece una pequeña inclinación a revisar el pasado, a comparar, a cuestionar. Antes, esa persona habría seguido ese pensamiento.
Ahora hace algo distinto. No lucha contra esa idea, pero tampoco la alimenta. La reconoce como parte de una versión anterior que ya no necesita sostener. Y en lugar de darle continuidad, regresa a su estado actual. Esa decisión es poderosa. Porque cada vez que eliges no volver mentalmente a quien eras, refuerzas quien eres ahora. Como dijo Neville en su libro Despierta tu imaginación, debes mantenerte fiel a la realidad que has imaginado hasta que se vuelva más natural para ti que cualquier otra. No se trata de forzarla, sino de permitir que ocupe todo el espacio. Y eso implica algo clave, dejar de darle valor a cualquier pensamiento o emoción que no coincida con tu nueva identidad. No desde el rechazo, sino desde la claridad. Porque cuando sabes quién eres, no necesitas debatir con cada idea que aparece. Simplemente eliges. Elevarte, en este punto, ya no es un esfuerzo consciente constante. Es una condición interna que empieza a sostenerse por sí sola. Tus decisiones se alinean sin análisis excesivo. Tus respuestas surgen desde un lugar más estable. Tu percepción se vuelve más limpia. Y entonces ocurre algo muy interesante. Dejas de buscar resultados como prueba. Porque ya no necesitas confirmaciones externas para sentirte en tu lugar. Esto cambia completamente la relación con la vida. Antes, cada resultado parecía definirte. Ahora, cada resultado es solo una expresión más de un estado que ya es estable en ti. Y esa estabilidad genera una sensación nueva, confianza profunda. Ya no necesitas corregirte a cada paso. Porque tu estado se ha vuelto natural. Imagina a alguien que antes vivía con dudas constantes, que dependía de la aprobación externa, que reaccionaba a cada cambio como si fuera una amenaza. Esa persona, poco a poco, fue aplicando estos principios. No de forma perfecta, pero sí consistente. Y un día se dio cuenta de algo simple, pero poderoso. Ya no era esa persona. No porque hubiera eliminado todos los desafíos, sino porque ya no se identificaba con ellos de la misma manera. Eso es elevarte. No es cambiar lo que sucede, es cambiar la forma en la que existes dentro de lo que sucede. Como dijo Neville en su conferencia El cambio de conciencia, todo ocurre primero en tu interior antes de convertirse en experiencia visible. Y cuando sostienes ese cambio con fidelidad, el reflejo externo se ajusta sin esfuerzo forzado. En este punto, aparece una tranquilidad distinta. Porque dejas de vivir en función de resultados inmediatos. Dejas de interpretar cada situación como una señal sobre tu valor. Dejas de buscar fuera lo que ya has establecido dentro. Y entonces, la vida se vuelve más fluida. No porque todo sea fácil, sino porque tú ya no te resistes. Hay una aceptación activa. Una seguridad silenciosa. Una claridad que no necesita explicación constante. Y desde ahí, las decisiones se vuelven más simples. Las relaciones más estables. Las oportunidades más visibles. No porque el mundo haya cambiado primero, sino porque tú ya no estás viendo desde el mismo lugar. Ese es el verdadero mensaje de elevarte. No estás aquí para reaccionar a la vida como si fueras una consecuencia. Estás aquí para asumir quién eres, y permitir que todo lo demás se alinee con eso. Y cuando lo haces, algo se vuelve evidente. Nunca te faltó nada. Nunca estuviste perdido. Solo estabas viendo desde un nivel más bajo del que realmente te correspondía. Ahora no. Ahora ves distinto. Ahora sientes distinto. Ahora eres distinto. Y desde ese lugar, todo es posible, porque ya no estás intentando convertirte en alguien más. Estás siendo, por fin, quien siempre fuiste. Y ahora, antes de cerrar este momento, quiero que te quedes con algo muy simple, pero muy poderoso. No tienes que esperar el momento perfecto. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que convertirte en alguien más. Solo tienes que recordar quién eres, y sostenerlo. Porque cada vez que eliges tu estado por encima de lo que ves, te elevas. Cada vez que eliges tu identidad por encima de la duda,
avanzas. Y cada vez que vuelves a ti, sin importar lo que esté pasando, te fortaleces. Este no es un camino de perfección. Es un camino de conciencia. Si este mensaje resonó contigo, guárdalo. Vuelve a escucharlo las veces que necesites, no para aprender algo nuevo, sino para recordarte lo que ya sabes. Comparte este contenido con alguien que también esté en este proceso. Porque a veces, una sola idea en el momento correcto, puede cambiarlo todo. Y recuerda, no estás intentando elevarte. Te estás permitiendo ser quien ya eres. Nos vemos en el próximo.